¿Qué tal, amigos? Les habla nuevamente Rafael Montesinos en este su canal El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos dando respuesta a un video que nos grabaron hace poco sobre 1 de Juan capítulo 5 y versículo 20. Este amigo testigo de Jehová, de quien no voy a mencionar el nombre porque no voy a convertir este canal en un canal de debates y de dimes y diretes y de atacar a nadie personalmente, eso no me presto para ello. Pero sí voy a analizar lo que esta persona dijo cuando citó el comentario bíblico adventista, para insinuar que el comentario bíblico adventista me refutaba. Increíble. Vamos a ver el versículo en cuestión primero. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el programa que grabé sobre 1 Juan 5:20, que está en récord, está grabado, lo puede leer, yo establezco claro y llanamente que esta expresión, este es el verdadero Dios y la vida eterna, se puede aplicar tanto al Padre como al Hijo. Porque el hutos estin, esta expresión hutos estin en griego, el antecedente anterior es el Hijo. Pero podemos decir también que el antecedente general es el Padre, porque está hablando del Padre anteriormente. Así que este versículo se puede aplicar a los dos. En el mundo protestante, pues, hay diferentes posiciones en cuanto a este pasaje, porque algunos dicen que no puede referirse al Padre porque sería una tautología, el Padre repitiéndose a sí mismo. Pero entonces, eso no es ningún problema, como veremos más adelante cuando presente lo que dice Lenski al respecto. Déjeme ir al comentario bíblico adventista, a ver qué es lo que es el comentario bíblico adventista sobre este pasaje. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Mi comentario bíblico adventista es en inglés, así que voy a estar traduciendo, no lo tengo en español. Y en el 1 Juan capítulo 5 y versículo 20 hace unos comentarios lo más de interesantes. Dice, por ejemplo, el apóstol hace claro que el propósito básico en Cristo, a la venida de Cristo y en su trabajo con la humanidad, era revelarle a Él quien es verdadero, el que es verdadero, de modo que los hombres puedan conocerle como realmente es. Y cita Juan 1.18 y Juan 17.3. En Juan 1.18 dice que al Padre nadie lo ha visto jamás, que el Hijo único que es Dios le ha dado a conocer. O sea, él vino para darle a conocer. Y Juan 1.18 usa la expresión griega monogenes theos. Monogenes significa único en su clase. Es en el idioma hebreo, cuando usted va a la Septuaginta, que es una traducción del hebreo del Antiguo Testamento y al arameo al griego, cada vez que la palabra Yahid aparece, la traducen por monogenes. En hebreo hay dos palabras para uno. Está Ejad, que es la que aparece en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, que es un uno compuesto, un ejército, una familia, un batallón. Pero entonces, si es una sola cosa, dice Yahid Ben, un solo hijo o un hijo único, ¿verdad? Entonces, aquí en Juan 1.18, el apóstol va a usar la expresión monogenes, theos, para implicar que Cristo es único Dios. Monogenes significa literalmente único en su clase, único Dios. Eso no significa que el Padre sea Dios, no sea Dios, o que el Padre sea el Hijo. Cuidado con eso, porque Juan 1.1 establece claramente que en el principio, cuando todo dio comienzo, el Padre estaba con Dios. El Verbo estaba con Dios, mejor dicho. Y el Verbo era Dios, que el Verbo era lo mismo que era el Padre, pero no es el Padre. ¿Se da cuenta? Pero de eso hablaremos más adelante. Así que aquí entonces, en Juan 17.3, de quien hace referencia aquí 1 Juan 5.20, se menciona que Cristo, que la vida eterna consiste en entrar en una relación, en conocer, entrar en una relación experimental con el Padre y con Jesucristo, con los dos. ¿Okay? Con los dos, no con uno solo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, hay que tener una relación experimental con los dos. Por eso, en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 3, el mismo apóstol Juan dice que nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con los dos, no con uno solo. Cuidado con eso. Esta misma persona que me critica en este video, él trató de explicar Juan 17.3, en la versión del Nuevo Mundo, donde dice que que adquiramos conocimiento, que la vida eterna consiste en adquirir conocimiento. Pero ahora, la nueva versión del Nuevo Mundo la traducen como la Reina Valera, prácticamente. Que te conozcan. Y esta persona estuvo casi media hora explicando por qué esa traducción era la correcta. ¿Qué dirá ahora
con la nueva traducción, que la traduce como la traduce la Valera. Anote, tome nota. Seguimos leyendo. Estamos aquí leyendo el comentario bíblico adventista, comentando sobre 1 de Juan capítulo 5 y versículo 20. Entonces dice, conocer al que es verdadero. Literalmente, conocer al verdadero o conocer al que es genuino. Eso es Dios el Padre, a quien el Hijo vino a revelar a los hombres y quien verdaderamente puede ser conocido solamente a través del Hijo. Y cito otra vez Juan 1:18 y Juan 14:9, donde Cristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque Cristo sea el Padre, sino porque Él es la misma esencia del Padre. Él es Dios como el Padre y Él vino aquí a representar al Padre. ¿Quién mejor que uno igual a Dios para venirnos a hablar de Dios? Por eso le dijo a Nicodemo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. En otras palabras, nadie que no haya estado en el cielo puede hablar de lo que está allá arriba. Yo puedo hablar porque yo soy Dios como el Padre. Yo estaba junto al Padre y yo puedo revelar al Padre perfectamente bien porque yo sí conozco al Padre. Yo fui declarado su Hijo, según Salmo capítulo 2 y versículo 7, ¿verdad? Seguimos leyendo. En Él, que es verdadero, obviamente Dios el Padre, y el pronombre Él, lo sugiere. Este es el verdadero Dios. Es posible aplicar estas palabras a Cristo Jesús, pero su más probable aplicación son al Padre, siendo que es Él de quien Juan ha estado inmediatamente hablando en las frases precedentes. Pero escuche bien y presta atención a lo que él dice posteriormente. Pero como en todo lugar, también aquí, no hay necesidad de distinguir entre el Padre y el Hijo, siendo que ellos son uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Así que entonces, lo que yo dije en el programa anterior es que esta expresión, el único Dios verdadero, se puede aplicar tanto al Padre como al Hijo, a los dos, por igual, sin ningún problema. Porque en Juan 1:1, por ejemplo, Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, lo que era Dios, lo era también el Verbo. Hay un elemento cualitativo ahí. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, esa tercera cláusula dice, y el Verbo era Dios. Kai theos en hologos, en griego vida al revés, y kai theos y Dios, sin artículo, era el Verbo. Entonces, en este pasaje específicamente, en esta cláusula, esta palabra theos tiene un sentido cualitativo, como muy bien Wallace, Harner, Countess y muchos otros lo han dicho. Esta persona que me criticó el video también dice que Wallace fue refutado por Harner. Tamaño error. Harner tiene una forma diferente a Wallace para llegar a la misma conclusión de que el Verbo era Dios, que es lo que Harner claramente establece, y lo que establece claramente también Wallace y Countess y tantos otros teólogos protestantes y católicos. El Verbo era Dios, al igual que el Padre. En otras palabras, Juan lo que está diciendo es que lo que era el Verbo, o lo que era Dios, lo era también el Verbo, Dios, tan divino como el Padre, no una divinidad menor o inferior. ¿Ok? Ahora, vamos al comentario bíblico adventista, pero antes, dice aquí en Word Picture of the New Testament, de A.T. Robertson, que esta cláusula gramaticalmente puede referirse a Jesús, Cristo, o al verdadero. Entonces él dice que es un poquito tautológico referirse al Padre, aunque es probablemente correcto, Dios en Cristo en toda forma. O sea que Dios en Cristo, porque Cristo es tan Dios como el Padre. ¿Ok? Y entonces al Padre lo conocemos única y exclusivamente a través del Hijo. O sea, vamos a seguir leyendo. Ya que este amigo citó el comentario bíblico adventista, vamos a ver qué dice el comentario bíblico adventista sobre Jesús. Porque da la impresión de que el Dios verdadero es el Padre y no Jesús. Que Jesús no es Dios verdadero. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico adventista. Ya que usted cita el comentario bíblico adventista, vamos a darle del comentario bíblico adventista. Cuando usted cita el comentario bíblico adventista o cite cualquier libro protestante o católico, lea completo. No cite selectivamente y acomodaticiamente a su conveniencia, pasando por alto lo que el comentario bíblico dice sobre Jesús. Eso no se hace. Eso es deshonestidad, de lo que usted acusa a otros. Eso es un error, cuidado. Dice aquí, cuando en la página, estoy aquí en el comentario bíblico adventista, Seventh-day Adventist Bible Commentary, este es el volumen 5, entonces estoy leyendo la página 896, que es el comentario de Juan, capítulo 1, versículo 1. Cuando todo tuvo un comienzo, la palabra existía. O
sea, cuando todo dio comienzo, ya la palabra, el verbo existía. Es increado. Nadie lo creó. El Hijo fue creado como humano, mas no como Dios. Fue hecho carne, pero no fue hecho Dios. Ahí está nuestra diferencia con los hermanos arrianos. Yahweh mismo, en Isaías capítulo 43 y versículo 10 dice, yo no he creado Dios alguno, o sea, no fue hecho Dios alguno antes de mí, ni después de mí tampoco. O sea, ese Dios chiquito, ese Dios menor, es ajeno a las Escrituras. Yahweh no ha creado otro Dios, ni grande ni pequeño, ni pagano ni no pagano. Él no ha hecho ningún otro Dios y punto. Isaías 43:10 lo dice clara y llanamente. Seguimos leyendo. Entonces, en la Septuaginta, la palabra logos, que es la que se traduce como palabra o como verbo en nuestras Biblias, comúnmente se usa como creativo en Salmo 33:6, en Génesis 1:3, 6, 9, y comunicativo, Jeremías 1:4, Ezequiel 1:3, Amós 3:1, expresiones de la mente que expresan la mente divina y la voluntad divina. Así que en esto no tengamos dudas de que estos usos del Antiguo Testamento estaban en la mente de Juan cuando él escribió. Seguimos leyendo. Cuando comenta la palabra era Dios. La ausencia en el griego del artículo definido antes de la palabra Dios hace imposible rendir la frase o la declaración Dios era la palabra, porque Dios no era la palabra. La palabra era Dios, que es lo que es el texto, porque el logos, la palabra o el verbo, lleva el sujeto, no Dios. Así que Dios es lo que se dice del verbo, de la palabra, es lo que aquí dice. Esto es un antídoto contra aquellos que dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona. Juan 1:1 establece claramente que no puede ser. ¿Okay? Luego dice, la palabra Dios no tiene artículo definido, pero aún así es definido. O sea, porque el artículo definido no existe en el idioma griego, es definido. Juan está definiendo a Jesús como Dios, punto. No hay que decir nada más, no hay que buscarle más vueltas a eso, a menos que usted piense que Cristo no es Dios. Y eso es realmente lo que está pasando aquí. Esta declaración no puede ser traducida, la palabra era un Dios, como si la palabra fuese un Dios entre muchos otros dioses. En griego, la ausencia del artículo generalmente enfatiza cualidad expresada por, inherentemente en, una palabra, en la palabra. Juan significa, o quiere decir, que la palabra, el verbo, participaba de la esencia de la divinidad, de la deidad, que era divino en todo el sentido absoluto de la palabra. Era tan divino como el Padre en todo el sentido absoluto de la palabra. En esta tercera declaración, Juan niega que la palabra fuese Dios, un Dios entre muchos, o el Dios como si solamente él fuese Dios. En otras palabras, el comentario bíblico adventista dice que Juan está diciendo en Juan 1:1 que el verbo no es un Dios, pero que tampoco el verbo es el Padre. El verbo es Dios junto al Padre. Es Dios con el Padre. ¿Ok? Operando en perfecta unidad. Cristo es eternamente Dios en el supremo y sentido del término. Así que, amigo, cuando usted cita el comentario bíblico adventista, cítelo completo. No lo cita a medias. ¿Ok? Y aquí le voy a citar también otro autor, interpretación de Pedro, Juan y Judas, de Lenski, otro exégeta del idioma griego. Entonces él establece claro y llanamente aquí lo siguiente: no ignoremos la tautología donde el Padre, y dice, donde el Padre es llamado vida eterna. Entonces Lenski establece que solamente el Hijo es llamado vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, se llama Cristo la vida. En 1 Juan capítulo 5, del 10 al 12, Cristo es la vida eterna. ¿Ok? Al Padre nos lo llama vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo y es Jesucristo. Y por eso muchos traductores prefieren aplicarle 1 Juan 5:20 al Hijo. Aunque, como establecimos en el primer programa y repetimos nuevamente hoy, se aplica a los dos. Pero primariamente, vamos a ser francos, primariamente se aplica al Padre, pero también se aplica al Hijo, a los dos por igual. Porque lo que es el Hijo, lo es también el Padre. El Padre es pastor, el Hijo es pastor. El Padre es la roca, el Hijo es la roca. El Padre es el Gibor. En Isaías
10:21. Dios poderoso. El Hijo también es el Gibor. Dios poderoso. Con mayúscula, no con minúscula, ¿sabe? Vaya y miren la traducción del Nuevo Mundo, que lo escribieron con mayúscula. Que eso es para el futuro, durante el milenio. Es Dios como quiera, con mayúscula. Así que entonces hay muchas cosas que los dos comparten. Los dos son pastores, los dos son roca, los dos son salvadores, los dos son Señor. Pero quiero clarificar algo que mucha gente no entiende. Al Padre nadie le ha visto jamás. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Lo dice 1 Juan, capítulo 4 y versículo 12. Lo dice allí también en 1 Timoteo 5, capítulo 6, versículos 15 y 16. Nos está hablando del Padre. Y también lo dice en Juan, capítulo 1 y versículo 18. Si al Padre nadie lo ha visto jamás, ¿a quién fue ese Yahweh que los profetas del Antiguo Testamento vieron y hablaron cara a cara con él? Para la prueba con un botón basta. Y vamos a citar Isaías capítulo 6. Y voy a coger aquí mi Biblia nuevamente. Voy a buscar la Biblia aquí en mi Biblia. Isaías capítulo 6. Si usted tiene una Biblia, por favor, abra su Biblia en Isaías capítulo 6. Porque esto es importantísimo lo que vamos a decir ahora. De importancia capital para poder entender este tema. En Isaías capítulo 6, del versículo 1 en adelante, hay una visión del trono de Dios que el profeta Isaías tuvo. Y dice: aconteció en el año de la muerte del rey Usías, que había Yahweh sentado sobre un trono alto y sublime, y la casa llena de su gloria. Se había hecho estar en pie a los serafines, dice que se había hecho estar en pie a los serafines. Cada uno tenía 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies, y 2 alas para volar. Y alternándose clamaban: Santo, 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 Yahweh Sebaot. O sea, Jehová de los ejércitos, dice en otra Biblia, la Valera. Yahweh Sebaot significa Yahweh de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. Entonces dije, en este caso habla Isaías, entonces dije: ay de mí, muerto soy, yo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al rey, a Yahweh Sebaot. Estoy leyendo la Biblia textual, 4ª edición. Dice Isaías que en esa visión él vio a Yahweh de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, como dicen en otras Biblias. Y él dice: ay de mí, yo hombre de labios inmundos. En otras palabras, voy a morir, voy a morir. Y en el versículo 8 dice que él oyó la voz de Yahweh que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije: heme aquí, envíame a mí. Así que aquí Isaías ve a Yahweh Sebaot, a Yahweh de los ejércitos. Y Yahweh le habla en plural. En todo el Antiguo Testamento encontramos a Yahweh hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y conste que el plural de majestad no existía en los tiempos bíblicos. El plural de majestad puede aparecer por primera vez, se puede identificar así levemente, alrededor del 4º siglo antes de Cristo, no antes. ¿Okay? Faraón nunca dijo: yo soy, hagamos, o somos. David no dijo: somos, hagamos. Salomón no dijo: somos, hagamos. Ningún rey asirio citado en la Biblia. Ningún rey babilonio. Ningún rey griego. Ningún rey persa dijo: somos, hagamos, en la Biblia. Sino yo soy, yo hago, yo digo, yo. ¿Ok? Aquí tenemos a Dios hablando en plural. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Génesis 3:22, Yahweh dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En Génesis 11:7, Yahweh dice que descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando el asunto de la torre de Babel, descendamos y confundamos. Isaías capítulo 6 y versículo 8. ¿Quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso, y no he leído aquí varios versículos donde se mencionan 2 Jehovás interactuando. Varios versículos donde los 3 operan en perfecta unidad. Donde el Espíritu también se llama pastor. Donde dice que el Espíritu fue quien condujo a Israel por el desierto, el Espíritu Santo. Pero de eso hablaremos en otro tema. Volvamos a la visión de Isaías. Isaías dice que él vio a Yahweh Sebaot sentado en el trono. Cuando vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 12, yo quiero que usted preste mucha atención a lo que Juan dice sobre esa visión de Isaías capítulo 6.
Y aquí en Juan dice que Isaías vio en esa visión. Escuche bien. Juan 12, del 37 en adelante. Porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez: ha cegado sus ojos y endureció su corazón, para que no vieran con los ojos y entendieran con el corazón y fueran convertidos, aún así yo los sanaré. Esa porción se encuentra en Isaías capítulo 6, en esa visión del trono que Isaías vio, donde Isaías vio a Yahweh Sebaoth, a Yahweh de los ejércitos, sentado en el trono. Cuando él dijo: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y allí Yahweh habló y dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero mira el versículo 41, Juan 12, 41. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, aún de los principales muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Así que dice Juan que a quien Isaías vio sentado en el trono fue a Jesús. Y esto hace mucho sentido, porque a Juan 1:18 Juan dijo que al Padre nadie lo ha visto jamás. Isaías vio a Jesús sentado en el trono, el Jesús preexistente, que también es llamado Jehová, Yahweh. Yahweh es el nombre en el Antiguo Testamento de los tres, de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son roles que Yahweh asume. Las tres personas que conforman la deidad asumen. Es Dios en tres personas que operan en perfecta unidad, coeternas, increadas, todopoderosas. ¿Okay? Pero estas personas no entienden la kenosis, la humillación de Jesús. Como en este proceso de plan de salvación, Él se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Él se ofreció voluntariamente en los tiempos eternos, según Hebreos 9:14. Cómo le fue preparado un cuerpo, Hebreos 10:5. Cómo aquel verbo se hizo carne, cómo tomó forma de siervo, como esclavo, cómo se sometió a la voluntad de Dios, haciendo de Dios su Señor, su Padre y su Dios, en su kenosis, en su humanidad, en su estado de sujeción y de humillación. Pero estas personas no entienden eso. Eso no se lo enseñan. Entonces ven a Jesús como un Dios entre otros dioses. Dicen: no, es que los ángeles son llamados dioses y Moisés fue llamado Dios y Cristo es un Dios de esa categoría. Señores, los ángeles no son divinos. Moisés no es divino. Los ángeles son seres angelicales, no seres divinos. No se confundan. Los ángeles son llamados Elohim, no dioses. Elohim, en el sentido de que ellos representan a Elohim. Son mensajeros de Elohim. Moisés no fue convertido en un dios. Él fue constituido Dios ante Faraón, porque él iba a hablar las palabras de Yahweh ante Faraón. Iba a hacer las veces de Dios. Es cuando un representante de un país, un embajador, va a otro país, ese embajador hace las veces del presidente de su país sin él ser el presidente, porque él representa al presidente. Y cuando él habla, es como si hablara el presidente, porque está hablando las palabras del presidente. Fue en ese sentido que Moisés era Elohim. Fue en ese sentido que los jueces en los Salmos son llamados Elohim, porque ellos eran los hombres encargados de administrar la justicia de parte de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, e hicieron lo que les dio la gana. ¿Se dan cuenta? Entonces, Satanás es el Elohim de este mundo, pero ese es un falso Elohim. Ese pretende ser Elohim, pero no lo es. Es un ángel caído. Así que con esto tapamos ese hueco que esta gente han abierto en este estudio. Así que entonces, vamos ahora al libro de los Hechos. Aquí tenemos otro asunto bien interesante. En el capítulo 28 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo está hablando y dice allí, en el versículo 25, y estando en desacuerdo unos con otros, se despedían al decirle Pablo una palabra. Bien habló, escuche bien lo que dice Pablo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se arrepientan, aún así los sanaré. Aquí el apóstol Pablo
hace referencia a la visión de Isaías capítulo 6. Y dice que esas palabras que se mencionan allí, en Isaías 6, que las dijo fue el Espíritu Santo. O sea que allí, en Isaías capítulo 6, en esa visión del trono estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Juan vio a Jesús, porque al Padre nadie le ha visto jamás. El Espíritu Santo habló. ¿Ok? Así que con esto damos a entender nosotros claro y llanamente que el Hijo es tan Dios verdadero como el Padre. A Cristo se le llama verdadero, el verdadero. Ese es su título. En varios versículos de Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 3:14. ¿Ok? Él es el verdadero. Entonces, como dijimos anteriormente, lo que se aplica al Padre, se aplica al Hijo. Lo mismo que es el Padre, lo es el Hijo. Eso es lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 1. Por eso Cristo dice, yo soy el buen pastor. Y en Salmo 23:1, Yahweh dice, David dice, Yahweh es mi pastor. ¿Será que están peleando? ¿Cuál de los es el pastor? Y la cosa es que en Isaías dice que el Espíritu Santo es pastor también. ¿Qué les parece? No es que están peleando, no es que la Biblia se contradice. Son tres personas obrando como un Dios, o un Dios en tres personas. Cristo es tan Dios verdadero como el Padre. Así que 1 Juan capítulo 5, versículo 20, se aplica al Padre y también se aplica al Hijo. Y con esto creo que concluimos nuestro programa de hoy. Así que no tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa. Que Yahweh te bendiga y te guarde.